Buenas noches o buenos días, según sea el caso. Mi nombre es Gustavo Monsalve, soy estudiante de la licenciatura de Filosofía. En este momento, en la cátedra de Pedagogía, se nos ha pedido como trabajo final la elaboración de la sustentación de nuestro trabajo colaborativo que hemos realizado junto con la compañera Soleil, con Juan Carlos, con Luis Albeiro, y lo hemos denominado Trabajo de Propuesta de Intervención en el Colegio Santa Irene. Nuestra tutora Lida Magali Silva, y la fecha de entrega para este 14 de diciembre. En el trabajo hemos colocado paso a paso cada una de las recomendaciones dadas en la rúbrica sobre la entrega del ensayo o del trabajo de propuesta. El nombre de nuestra propuesta de intervención es una propuesta de intervención educativa dentro del replanteamiento del modelo educativo usado en busca del mejoramiento de las pruebas saber en los alumnos de 10º y 11º grado en calidad de ruralidad. En calidad de ruralidad porque hemos decidido tomar como sitio de trabajo un colegio de origen rural. La introducción, como les venía contando, se nos ha pedido que trabajemos en la intervención de un colegio en el área rural. Decimos intervenir el colegio Santa Irene del municipio de Trinidad en el Casanare, y para ello trabajamos en este trabajo colaborativo. Nuestro trabajo se basa básicamente en las dificultades que se están presentando actualmente por la pandemia secundaria al virus y una nueva modalidad de virtualidad que se viene incrementando o se viene presentando para todas las instituciones educativas nacionales. Este problema no es solo nacional, es un problema de índole mundial, donde el advenimiento de una pandemia y una emergencia sanitaria han finalizado o han terminado de pulir una nueva educación virtual. De acuerdo a esta nueva realidad, hemos desarrollado un trabajo bajo un modelo colaborativo significativo donde el rol preponderante y protagonista de nuestra intervención va a ser el estudiante. Vamos a aplicar una nueva estrategia que supere las deficiencias de los modelos pedagógicos tradicionales, que se ha convertido en un dador de conocimiento de un público pasivo, donde el profesor es el sabero todo, el quien da las indicaciones, y el estudiante es solamente un receptor. Las limitaciones de nuestra presentación fueron las típicas de un proceso de pandemia, en los cuales los estudiantes no se encontraban en las aulas de clase, y fue algo difícil la consecución de profesores y de personal que estuviera a cargo de la institución. Sin embargo, logramos sacar adelante el trabajo. Como justificación, determinamos cómo es el estado de abandono en las comunidades alejadas del territorio nacional. Buscamos un elemento indispensable que hace falta de alta intervención por parte del Estado, que es la educación. Encontramos en el área de ruralidad allí un abandono general, y se encuentran con menores con niños menores en condiciones de vulnerabilidad, con padres analfabetas en condiciones socialmente difíciles, y establecimientos que no cuentan con los servicios básicos inmobiliarios. Esto fue un trabajo rural difícil porque el sitio estaba localizado en un sitio de difícil acceso, con dificultades tanto para los maestros y los estudiantes. Estas dificultades del maestro lo que conllevan es a una alta rotación de docentes y una pérdida significativa de la pertinencia por parte del docente a la institución. Como en nuestro trabajo estamos planteando, los objetivos que planteamos nosotros fue un objetivo general, fue modificar el modelo educativo usado por la institución y establecer las pautas solicitadas por el currículo e implementar las acciones necesarias para el mejoramiento de las pruebas de estado de los alumnos tanto de 10º como de 11º grado de la institución, y unos objetivos específicos que van desde la reorganización del modelo educativo, aplicando capacitaciones a los docentes, especificando sus roles y creando nuevos grupos de apoyo que fortalecieran el trabajo en equipo y el trabajo docente, alumno-comunidad, e identificar los problemas sociales que afectan la estabilidad de los maestros en las zonas rurales para poder establecer así mejoramientos a la comunidad con escuelas de padres. Y acá compartir responsabilidades tanto con parte familiar como con la parte educativa
educativa. ¿Qué estrategias de aprendizaje vamos a tomar? Para ello inicialmente tenemos que definir qué es una estrategia de aprendizaje. Como lo desarrollamos en nuestro trabajo, actualmente enseñar para los maestros se ha convertido en algo difícil, los tiempos van cambiando, la educación ha cambiado, los estudiantes ya no son los mismos, las nuevas generaciones son generaciones distintas, y la educación debe estar dispuesta a modificarse según las veces que sean necesarias para que el estudiante aprenda de la mejor manera. Lo mismo pasa con aquellos estudiantes en la que la información la obtiene de una manera más rápida y mucho más eficaz en algunas ocasiones. Las estrategias de aprendizaje son ese grupo de actividades y técnicas utilizadas por los docentes que para planificar de acuerdo a las necesidades de la población a la cual va dirigida y a qué objetivos persiguen y la naturaleza y área y cursos con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Hay que tener algo claro, lo que es una técnica, que es la comprensión y la utilización de los elementos, y la estrategia, que es ese uso reflexivo que vamos a tomar de esos elementos. En el trabajo hablábamos de la analogía, que es las técnicas y las estrategias, donde la técnica es la capacidad individual, la capacidad de cada uno de los componentes del equipo educativo, que incluye a los docentes y los estudiantes, mientras la estrategia es como el director técnico del equipo que está encargado de planificar y llevar a cabo una mejor estrategia para llevar a un mejor resultado. ¿Qué características deben tener estas estrategias de aprendizaje? Son acciones que parten del sujeto que aprende, que pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas, persiguen un propósito determinado, que es el aprendizaje y la solución de problemas académicos, constituyen actividades conscientes e intencionales que guían las acciones para alcanzar determinadas metas por parte del estudiante y se definen como secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y la utilización de la información. Ahora, ¿cómo definimos un modelo pedagógico significativo? Para Usubel, en el 63, él hablaba del rol importante de los conocimientos previos en el aprender de los alumnos en el aula. Para el actor que estamos desarrollando, aprender a comprender, y para esta condición es indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre aquello que quiere enseñar. Él propone la necesidad de crear nuevas estrategias para superar las deficiencias de los modelos tradicionales, en las que el docente toma un rol de absoluto y no tiene en cuenta las experiencias o los puntos de vista de su público, del alumnado, del estudiantado. Hay condiciones para que se produzca un conocimiento significativo. ¿Cuáles son esas? Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una jerarquía conceptual, situando desde la parte superior los más generales y hasta los inclusivos y poco diferenciados. Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del estudiante, o sea, que sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje sean respetados y que los estudiantes estén motivados a aprender. Clave, que los estudiantes estén motivados a entender. Bueno, ¿qué elementos se identifican en un modelo pedagógico significativo? Unos lineamientos básicos que permitan generar cualquier proceso de formación en una institución educativa. Debe haber un modelo pedagógico que incida en el ser humano. Hay que formar, iniciándolo con esta conclusión, que podemos establecer que el individuo requiere la sociedad. Y en segundo lugar se contemplan los conceptos de desarrollo, y un tercer elemento para tener en cuenta es que el currículo debe ser acorde con este. La metodología debe ser distinta para el modelo implementado, y otro aspecto muy importante es la relación existente entre el alumno y el docente. Y por último, vamos a tener en cuenta la evaluación. Hay que tener en cuenta, como les decía, que los elementos que identifican el modelo pedagógico son el perfil del estudiante, el concepto del desarrollo, el currículo, la metodología, el binomio docente-estudiante y por último la evaluación, como ya hemos revisado en otras cátedras de nuestra licenciatura. En la metodología, el proceso cognitivo, los conocimientos se adquieren, se procesan, se analizan y se guardan en la memoria, son expresados fácilmente por el lenguaje,
en una doble vía, la comparación entre objetos y personas es utilizada a gran escala por quienes deben determinadas circunstancias. El ser humano clasifica los elementos que está analizando para decodificar una mejor información, y la observación y la comparación para tener una mejor referencia de los elementos. Asimismo, seguir las instrucciones facilita este tipo de proceso, y la aplicación de estas herramientas utilizadas en el tiempo y espacio, la observación y la comparación, llegan al individuo. ¿Qué estrategias de aprendizaje y qué actividades estamos fomentando o estamos tratando de intervenir? El primero es el método de los problemas, que propone situaciones problemáticas a los participantes, quienes deben investigar, revisar y ejercer el análisis y la síntesis. Esas actividades se pueden realizar mediante la planificación de un ambiente adecuado, la estimulación de los alumnos a investigar y los estímulos a este tipo de discusiones. Y los resultados que uno espera es que este estímulo del aprendizaje sea compartido mediante la investigación por parte del estudiante. Recordemos el rol principal del estudiante en nuestra intervención en el colegio. Otra estrategia de aprendizaje es el método del juego de los roles. Por medio del juego, las personas adquieren y modifican y desarrollan actitudes y habilidades con una mayor facilidad, debido a que disminuye la resistencia al cambio. Esto se puede trabajar cuando los participantes son una identidad distinta a la propia para enfrentar los problemas reales o hipotéticos de manera informal pero realista. En un medio controlado se expone finalmente al estudiante a la resolución de conflictos en un ambiente controlado, permitiendo su exposición previa en ambientes reales. Otro método que vamos a intervenir es el método de situaciones o casos, donde se describe una situación o problema similar a la realidad, que contiene acciones y deben ser valoradas y llevar por las vías de hecho en un proceso de toma de decisiones. Y este tipo de complejos de simulación, donde el problema no se presenta de forma clara, se debe determinar la esencia del problema. La información se brinda por partes y los estudiantes tienen conocimientos teóricos previos, como le hemos hablado anteriormente. Se busca desarrollar habilidades necesarias para el trabajo colectivo, intercambiar capacidades, intercambiar ideas, criterios y experiencias, y una aplicación del conocimiento teórico que previamente se tiene. Otra estrategia del aprendizaje por motivación. Las estrategias de aprendizaje por motivación tienen menos que ver con el contenido y más con la disposición y el ánimo de la persona. Como siempre, el estudiante, el centro de nuestra intervención. Son también llamadas estrategias de apoyo y cuentan con parte afectiva de la persona que desea aprender. ¿Cómo se puede intervenir? Mediante el desarrollo de actividades y situaciones relacionadas con el contexto o entorno, y la implementación del trabajo colaborativo para compartir e intercambiar soluciones. ¿Qué buscamos? Que el estudiante tenga tiempo y ganas de ver un tema en específico, pero es crucial para saber entender y conocerse. Y se espera que si ha pasado por una experiencia difícil o alguna preocupación, probablemente es un ente invertido sus energías en darle vueltas a la experiencia y no al aprendizaje. Por tanto, el docente debe tener un estudiante motivado para que encuentre la solución a los problemas en su vida cotidiana y lo relacione con el aprendizaje que está obteniendo. Una nueva estrategia sería el aprendizaje a través de la práctica. Aprender haciendo cosas es una estrategia ideal. Mediante la resolución de problemas concretos, la realización de diversos ejercicios sobre la misma temática y reconocer el error en la fortaleza para aprender, se espera que el estudiante cree bases sólidas de aprendizaje, teniendo en cuenta que el aprendizaje matemático se fortalece en la práctica constante de lo aprendido. Otra estrategia, el aprendizaje basado en competencias, donde el aprendizaje colaborativo es una estrategia de aprendizaje que puede llevarse a cabo haciendo uso del instinto competitivo de muchas personas, pero funciona mejor con las personas que son naturalmente más competitivas. Esta se puede intervenir ofreciendo algún premio y colocando a las dos personas o grupos a competir por alcanzar algún tipo de conocimiento. Ponerlo a prueba puede generar una buena estrategia de aprendizaje rápido. Se favorece la resolución de problemas grupales e individuales y se reconoce en conjunto con la motivación de logros obtenidos por un tema aprendido. ¿Qué esperamos? Se espera que los estudiantes exploren diversas áreas de solución y apliquen el intercambio de ideas de estar trabajando colaborativamente. Como conclusiones, por último, los modelos educativos actuales, su evolución, su correcta aplicación se ha venido adaptando a las nuevas situaciones pedagógicas.
Por ello se constituyen en la carta de navegación para los centros educativos, en especial en esta época de emergencia médica sanitaria, donde la virtualidad ha tenido un nuevo papel preponderante.